Continuamos en Interlínea Semanal. Seguimos en León con los temas de León, pues que están atrayendo la atención incluso del resto del estado, ¿no? El incremento del transporte urbano, que se anuncia el día de ayer, un peso. Ya se preveía que iba a ser así. ¿Se le vienen a sumar conflictos a la alcaldesa después de esto y al ayuntamiento? Sin duda el transporte público siempre ha sido un tema muy sensible para la ciudadanía, porque es prácticamente lo que mueve a los trabajadores, a la clase media, a la clase baja, cómo se mueven a su trabajo, a las escuelas. O sea, ¿cuánta gente usa a diario el sistema integral de transporte? Estimado entre 350,000 y 400,000 personas diariamente utilizan el servicio, de las cuales solamente cerca de 10,000 son personas de la tercera edad, a los cuales pues con el acuerdo que logró ayer la comisión tarifaria, pues ya podrán viajar de manera gratuita a partir del 15 de abril. Mencionaba que es un punto sensible porque aparte no es un incremento de centavos, es un incremento de un peso. Más del 10% como queda en 9 pesos en tarifa en efectivo y 7.30 para las personas que usen Pagobús General. Estamos hablando de que una persona a diario, yo utilizo generalmente el transporte público. Primero, el tiempo de espera uno necesita ser paciente para poder utilizarlo. Y segundo, al menos utilizas 4 veces el camión en un día normal. Ellos dicen que no se pagan las transferencias, entonces serían 2 viajes. No, pero la transferencia estás hablando de que tendrías que emplear cerca de hora y media para llegar a tu destino. Y aparte es algo muy abstracto. Entonces sí pagas. Yo sí prefiero pagar 2 camiones para ahorrarme 40 minutos al llegar que utilizar hora y media en transbordar, porque ese es otro punto. Entonces hablando de 36 pesos diarios para moverte en un promedio que... ¿Por una familia de 4 o 5 miembros? Ajá, mientras el salario mínimo está en 63 pesos, entonces es un golpe bastante. Pero además el gobierno municipal va a subsidiar con 500 millones de pesos la ampliación de rutas. Y se dijo que en la misma medida, el dinero que recibió de un crédito y que va a gravitar sobre los leoneses en los próximos años, pero además se planteó que los concesionarios iban a poner otro tanto. Y bueno, ya tenemos que un concesionario ya vendió su concesión, ¿no? Y sus camiones. Y yo vi hoy el desplegado del municipio y la cantidad de camiones que dicen que van a meter, no me parece que representen 500 millones de pesos. Son realmente pocos. Vamos, el subsidio que inyecta el municipio realmente, me parece que más bien es como una capacidad para tener maniobra dentro de esta negociación. Que realmente, lo que logró el municipio dentro de estas negociaciones, pues es realmente muy poco. Es muy poco en virtud de la gente beneficiada. El otro tanto que recibe el incremento, estamos viendo por ahí algunas encuestas, estamos hablando aproximadamente el 40% de la gente que utiliza el transporte público utiliza la tarjeta preferencial. Paga en efectivo. Y el 60%... Incluso en menores como el 35%. Oscila entre el 35 y 40 el que paga en efectivo. Así es. Y el 60 restante es el que utiliza la tarjeta general. El incremento sigue siendo, pega finalmente a la mayoría que está utilizando el servicio de manera general, el ciudadano común. Estamos hablando de precisamente la gente que utiliza más el servicio del transporte público. Estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de trabajadores. Finalmente es un sector de la población altamente productiva que utiliza de manera cuantiosa el transporte público. Yo creo que después de Semana Santa, el aumento es a mediados de la Semana Santa, no se centraría mucho en esos días porque la gente deja de usar el transporte, pero tendremos una reacción fuerte, no te digo que de otra cosa más que de inconformidad y de frustración en los usuarios del transporte público. Sí, sobre todo también... La mayoría no se va a enterar por los medios, se va a enterar el día que llegue y le cobren. Este sábado a las 5 ya varias organizaciones se están organizando para la marcha. Preparando. Veremos ahí el nivel de inconformidad, me parece un buen parámetro. Esto liga a otra cuestión, el gasto en publicidad. La alcaldesa Bárbara Botello, hay que decirlo, con una actitud que no han tenido otros gobernantes en el estado de Guanajuato, ha soltado la información, ha accedido a que su órgano interno de transparencia dé la información sobre lo que está gastando en publicidad. Y está gastando mucho dinero, casi 40 millones de pesos en 2013, que seguramente serán más en 2014.
Sheffield, que ya nos parecía que gastaba mucho, había llegado a 17, 18 millones de pesos. 20 millones en el 2011 fue lo máximo que gastó. Situémoslo en contexto. El costo de la recolección de basura anual es de 90 millones de pesos. Eso paga el municipio. Y esto es la mitad. No es cualquier cosa, ¿no? Poco más o menos, poco menos de la mitad. Y pese a eso, la popularidad no parece muy bien. Bueno, y también tengo que destacar cómo responde Bárbara ante el cuestionamiento por qué duplicar, ¿no? El decir, es que a mayores acciones, pues tengo que gastar más en la difusión de tantas acciones, ¿no?, que hacemos en este gobierno, pero realmente no sé cómo esté midiendo el municipio el impacto o qué tan redituable ha resultado peso por peso la difusión que le ha dado el gobierno municipal a los logros, a las acciones de gobierno que ha hecho, porque en real, si uno ve en las redes sociales, que son quizá de primera mano, como sentir el pulso de la ciudadanía conforme o respecto a un gobierno, pues ve muchas críticas, ve una ciudadanía que quiere ver ya acciones, porque hasta el momento... Nada más la obra pública del centro, no te vayas muy lejos. No, obra pública del centro, las clausuras a negocios por faltas de uso de suelo, por permisos, ahora con lo del transporte. Entonces hay un descontento generalizado, y lo digo porque escucho a priistas, panistas o ciudadanos. Hay encuestas que avalan esa percepción, ¿no? Efectivamente. Por lo menos entonces, una, muy clara. No sé cómo estén midiendo este gasto, y esta publicidad más que nada necesita acciones reales. O sea, prueba una cosa, no basta la publicidad. O sea, un buen gobierno debe acompañarse quizás de una buena política de difusión, pero una política de difusión que en este caso no es buena, nomás es rica o en el sentido del dinero, bien provista, no basta. Sí, no, bueno, son reglas de mercadotecnia, ¿no? Finalmente vas a vender un producto, el producto tiene que estar con una buena base. La publicidad no te va a hacer todo el trabajo. Hay una cuestión también que me gustaría puntualizar. No solamente es la transparencia en gastos, también la asignación de los mismos. Me parece que todavía vivimos en un sistema político que permite todavía mucho la discrecionalidad de la asignación de los recursos. La transparencia de conocer el monto de los recursos no se compara con la transparencia de las asignaciones. Las asignaciones también se realizan de manera muy discrecional. Es muy evidente, creo que la nota informativa que publicamos es muy elocuente en el sentido de a dónde va ese dinero también. Esos recursos que también se asignan a empresas que pues bien tendrían que soportar también el intercambio. Si yo te estoy dando 10,000 pesos por un banner, bueno, ¿qué impacto va a tener ese banner, no? Pues sí, mediciones de audiencia, ¿no? Vamos, es algo que tiene que estar sustentado. Eso es problema en todo el país. Vamos, no es un problema de Bárbara exactamente. Botello. Es un sistema que así lo permite todavía. En las direcciones de comunicación social de las dependencias de gobierno, y lo digo por experiencia, todavía se asigna al dedazo, ¿no? Quien finalmente es el amigo, quien finalmente es el comparsa, quien... tienes finalmente alguien a quien asignar un recurso, asígnaselo, sí, pero ¿dónde está finalmente la retribución de esa inversión? Y creo que ahí es donde las direcciones de comunicación social, en muchas partes, y vamos, hablamos de este asunto porque particularmente lo revisamos en el municipio de León, pero existe también en dependencias de gobierno estatales, en otras alcaldías, es un fenómeno general, vamos, que creo que debe tener un hasta aquí cuando se presentan cifras tan elevadas como en el caso del municipio de León. Sí, para aplaudir, claro, y subrayo lo que mencionabas, Arnoldo, el hecho de que sea transparente. Creo que el nivel de desagregación de la información es muy bueno, es muy puntual. Ya quisiéramos que todos los municipios, no solo de Guanajuato, que el sino Estado, de México, que el gobierno, el Estado, abriera así la información del gasto en los medios de información. Que creo que hasta le convendría al gobierno del Estado, porque aparentemente está gastando menos que Juan Manuel Oliva. Y es que así tienes una fotografía de por qué algunos medios se van por unos políticos, por qué otros con otros. Ese es el punto también preocupante en todo esto. Bueno, que tú mencionas, Javier, desde luego que yo diría no es privativo de Bárbara Botello, es privativo del gobierno nacional, en México en general, y acaba de publicarse un estudio de una organización extranjera, lo estaba buscando, no lo encuentro, a ver si ahorita lo encuentro, del tema de cómo la publicidad produce una censura, autocensura sobre todo, ¿no? Y esta es la parte preocupante aquí. Sí. O sea, Bárbara Botello tendría una prensa
más mala para ella, una peor prensa si no estuviese pagando tanto dinero, limitada solo a los hechos de lo que está ocurriendo. O sea, la situación crítica que se vive, por ejemplo, en estos días, con la basura, con el transporte que va a generar inconformidades, con atentados ecológicos como la tala de árboles injustificada e indiscriminada de la calle Motoliniano, estarían provocando una verdadera crisis de gobierno y crisis de opinión pública si no fuera por este dinero, ¿no? Y preocupa porque la dinámica entonces es muy perversa entre los medios de comunicación y el Estado, y los que la pagan los platos rotos son los ciudadanos, ¿no? Sí, porque uno puede pensar que realmente no es dinero para que se difundan acciones de gobierno, sino más bien para tener un control de daños cuando ocurren ciertas cuestiones que pueden ser muy criticables por la ciudadanía. Y mira, no es algo que estamos hablando hipotéticamente, hay casos reales. Voy a referir uno de ellos, Saúl Arellano, que le fue censurado un artículo que hablaba ligerísimamente de la preocupación por el aumento de la inseguridad en León, porque no entraba ni siquiera a hacer descalificaciones. Y no los entraba en un en León. estudio casi analítico, ¿no? De hecho, era un estudio que se ampliaba en otras ciudades parecidas a León, una más densidad poblacional. Entonces, está produciendo ya ese tipo de cosas que bueno, pues en pleno siglo XXI, después de una transición política, de que el PRI en el siglo XX trajo a la prensa controlada y que parecía que un poco se libraban de esos controles. Digo, todo el mundo podemos pecar de algo, en este país nadie se libra, la prensa es endeble, la opinión pública es endeble porque no tiene mucho raigambre en la sociedad, depende mucho de los dineros públicos, pero parecían haberse superado ciertas etapas y hoy vemos una regresión en la prensa de Guanajuato. Creo que también leyendo comentarios el día de ayer generados de esta nota que publicamos, que también hay que decir, fue Roberto Saucedo Pimentel quien obtuvo, qué bueno que te acuerdas, obtuvo los documentos a través de la Unidad de Acceso a la Información. La ciudadanía dice, bueno, se está gastando 40 millones, quizá a mí no me quejaría si estuviera viendo un gobierno, si estuviera viendo buenas labores, realmente una alternancia a tantos compromisos de campaña que se estuvieran cumpliendo. Sin embargo, yo no veo que se estén cumpliendo, yo no veo las grandes obras, yo no veo esa apuesta por el desarrollo social, yo nomás veo inseguridad, etcétera. Entonces, ¿cómo puede ser que estés gastando, que hayas duplicado el gasto en medios de información cuando, bueno, hay otras problemáticas que requerirían fácilmente ese recurso y más? Sí, al final estamos hablando de una compra de percepciones, ¿no? Finalmente eso le apuesta al gobierno, a comprar esa percepción vía medios de comunicación que saben perfectamente, el gobierno sabe, el sistema sabe perfectamente, el sistema de gobierno que tenemos, dónde finalmente aplicar esos dineros, y luego esos dineros utilizarlos de manera muy sutil con mecanismos de presión muy endebles, a veces ni siquiera, que yo creo que es la parte más criticable y la parte que compete a los medios de comunicación es finalmente una postura rígida, saber separar las cosas, ¿no? Lo que es publicidad y lo que es un periodismo, digamos ya más libre. Entonces, ¿quieren quedarse otro bloque o ya quieren cerrar en esto? Vamos a un rápido da para comentario mucho, sobre el PRI, ¿no? Da para mucho y yo creo yo creo que se prestará para muchísimas interlíneas, es un tema muy amplio, claro, y un fenómeno que está constante. Lo seguiremos revisando. Señores, el PRI muy rápidamente. Hablando de presión. El domingo. Se viene. Bueno, el PRI guanajuatense pues se prepara a una elección interna ya empapada por sí por acusaciones mutuas, y me parece incluso hasta infantiles, hablando incluso de actos terroristas de un bando hacia otro, que por ahí un par de diputados hicieron una bomba casera. Una cosa rápida, ¿va a haber mucho ruido y pocas nueces o sí creen que llegue la sangre al río? Hablando con refranes. No, mucho ruido y pocas nueces. Creo que el PRI es un partido que está acostumbrado ya a eso, bueno, más bien a escalas mayores de estos conflictos, estas muestras de golpeteo, pero creo que ha sido, dentro de lo que cabe, un golpeteo menor. Digo, claro, incluye despidos de funcionarios en municipios por allá etcétera, lejanos, por Tarimoro, en México. Pero creo que al final lo que hay que poner atención es qué produce en el PRI la elección de un dirigente en medio de este ambiente. Yo creo que nos va a dar más tema para el análisis lo que pasa el domingo para la semana que entra. ¿Sí? Yo por lo pronto lo único que creo es que no se aportaron muchas ideas, que el debate no sirvió para eso. Muy estéril. Y ya veremos qué pasa. Y las baterías del CEN están precisamente en evitar. Las baterías del CEN están cuidando a Cuauhtémoc Gutiérrez. Bueno, y la crisis en el DF. Yo hablo de los enviados del CEN, pues. Bueno, lo dejamos aquí, ¿les parece? Perfecto.
Hasta aquí la interlínea semanal, hoy un poco comprimida, pero ya es muy tarde. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Pásela bien, pase un buen fin de semana. El domingo estése atento a Zona Franca, tendremos los resultados en cuanto se produzcan de la contienda priista, y el lunes no se pierda el debate sobre la concesión de la basura aquí en Zona Franca. A las 2 de la tarde empezamos puntuales con Mayra Enríquez.